buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles otra vez desde nuestro programa diario. Tenemos un programa todos los días que se llama Despertando Católicos, ayudándonos a nosotros. Yo soy un católico convencido, convertido, emocionado y orgulloso de ser católico. Y mi trabajo como sacerdote, aparte de predicar, celebrar los sacramentos, es ayudarles a las personas a que amen más su fe. ¿Y cómo se va a amar algo? Conociéndolo. Entre más conocemos una cosa, una persona, una situación, lo que sea, más lo vamos a amar. Y entre menos conozcamos algo, más lo vamos a ignorar o más lo vamos a dejar de amar. Así que les damos la bienvenida a todos los católicos que siguen esta transmisión diaria. Gracias por sus buenas opiniones, gracias por sus mensajes, gracias por sus donaciones. Les recuerdo que tenemos una cuenta de banco también. Si no la quieren pedir, al final aparece el número de WhatsApp, un mensajito de WhatsApp, y con mucho gusto les compartimos la cuenta oficial. Síganos por favor en nuestras redes oficiales, porque hay muchas redes hoy piratas donde pues realmente es lamentable saberlo, y se los digo, hay personas que roban estos videos, los suben en sus sitios particulares y hacen creer a la gente que ese es el sitio oficial. Tengan mucho cuidado, revisen dónde nos ven, por favor. Bonito miércoles, bienvenidos. Leemos la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a apedrear y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta vida nueva, para obedecer la orden. Se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este día vamos a escuchar del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, los expertos en Biblia, o sea, las personas que estudian la Biblia, pero de manera más profunda, porque yo como sacerdote estudié en el seminario
versículo por versículo y todos los libros de la Biblia de uno por uno y capítulos y todo, quién la escribió, cuándo, por qué, en dónde, a quién iba dirigido, todo lo que yo les explico, pues no me vino iluminado por el Espíritu Santo o iluminado por el ángel Gabriel que me vino a iluminar, no. Me senté a estudiar, escuché, leí libros, comprendí, volví a leer y volví a estudiar y estudiar. Sin embargo, déjenles platico que dentro de la iglesia hay sacerdotes, incluso laicos, que se especializan todavía más en el estudio de la Sagrada Escritura. De hecho, si ustedes como laicos quieren hacer una carrera eclesiástica, hoy en día la pueden hacer. Cualquiera de ustedes que sea laico, tenga la posibilidad en tiempo, en dinerito, puede pagarse una carrera eclesiástica, puede estudiar derecho canónico, Biblia, liturgia, espiritualidad, pueden estudiarla, Bueno, sin embargo, pues a veces los tiempos o el dinero no lo permiten. La iglesia, como institución, envía a algunos sacerdotes, sobre todo los sacerdotes, pues que ve que tienen más capacidad, a estudiar en alguna universidad en México, en Roma, en España, en algún otro lugar, para que se especialicen y luego esos sacerdotes que tienen una especialidad, que tienen una licenciatura o un doctorado, regresen a su diócesis y ayuden a otros a prepararse, ¿no? Yo creo que ustedes han de conocer algún sacerdote que fue a estudiar a Roma o España. Bueno, pues sépanse que ese sacerdote es un experto en esa materia. Yo no he ido a estudiar, pero le pongo ganas a la vida, ¿no? Y me pongo a estudiar más y trato de iluminar a las personas como yo puedo y como Dios también me ilumina. Quiero decirles que según los expertos en la Sagrada Escritura, dicen que si la Biblia tuviera una frase en cual resumir toda la Biblia, sería esta parte que escuchamos hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Cuando dice, fíjense, dice, tanto, esto me lo sé de memoria porque me encanta, dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida, para que todo el que crea en Él se salve. O sea, a ver, ¿cómo dividiríamos la Biblia en esta frase? Así va, mire, Antiguo Testamento. Tanto amó Dios al mundo, ese es el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es amor de Dios. Dios que se mete en el mundo, que crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre lo rechaza, ya iba Dios otra vez, y luego Dios confía en Abraham, Dios confía en Noé, Dios quiere salvar la humanidad, le dice a Noé que construya una arca, y así, ¿verdad? Y luego viene Moisés que saca al pueblo de Egipto, Dios hace una alianza, Dios permite que haya profetas, que haya reyes, que haya etcétera, etcétera, y viene todo esto algo increíble, todo el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva hasta la venida de Cristo, es tanto amó Dios al mundo. O sea, todo el Antiguo Testamento, si ustedes se ponen a leerlo, es el amor de Dios por el hombre, el amor de Dios por su máxima creación, que somos nosotros, los hombres y las mujeres de este mundo y de estos tiempos. Dios nos ama con un amor infinito, tanto amó Dios al mundo, y luego dice que le entregó a su Hijo único. Ahí está, la venida de Cristo, año cero, nueva era, antes de Cristo, después de Cristo. Dios nos amó tanto que nos mandó profetas, reyes, patriarcas, de todo, pero al último nos amó tanto que nos dio a su Hijo único, a Cristo, y lo envió como uno de nosotros. Ya sabemos la historia de Cristo, dice, y lo envió, dice, para que todo el que crea en Él se salve. O sea, no lo envió nomás para lucirse. Ah, miren mi hijo, qué bonito. Ah, miren mi hijo, qué guapo. Ah, miren mi hijo, qué hermoso. No, Dios no mandó a su Hijo como algunas de ustedes lo hacen, que nomás quieren presumir que sus hijos y que mi hijo y que mi hijo, y se la pasan presumiendo y que mi hija y que mi hija, pero no sirven para nada, no le dan a la sociedad nada. Nomás sirven para lucirse con sus hijos, a algunos. Es el caso que no es de Dios. Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él se salve. Yo diría para que todo el que crea en Él tenga vida. O sea, tener vida es entender qué estamos haciendo aquí, entender para qué Dios nos mandó, por qué Dios nos quiere aquí, por qué Dios nos envió. Entonces, y dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nuevo Testamento.
Todo el Nuevo Testamento gira alrededor de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la sal de la tierra. Cristo es la salvación. Cristo es el Todopoderoso. Cristo es el Dios y hecho hombre. Cristo ayer, hoy y siempre. Cristo el Hijo único de Dios. Cristo el Salvador del mundo. Cristo el Redentor. Cristo el resucitado. Cristo el todo lo que quieran decir. Entonces, esta frase que utiliza hoy el apóstol San Juan en su evangelio, cuando dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, se refiere al resumen de toda la Biblia. Pero vamos a ver aquí, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no crea será condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. A ver, hermanos, algo que he dicho yo muchas veces, pero hoy lo voy a volver a decir y me duele cuando lo digo, aunque parezca que no es. ¿Sabían ustedes que todas las personas que se nieguen en vida a aceptar a Cristo, su doctrina, su vida, sus enseñanzas, y a seguirlo, no van a entrar al reino de los cielos? No, ¿por qué? Porque no siguieron al Salvador, porque no lo intentaron, al contrario, lo rechazaron. Miren, habrá gente que por su ignorancia, por su falta de capacidad, porque no hay quien les explique o quien les enseñe, posiblemente hagan cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero esto es una ignorancia de las cosas de Dios. Sin embargo, hay quien, conociendo a Cristo o pudiendo conocerlo, repudia de Cristo, repudia de su vida, repudia de sus enseñanzas y al contrario, se va contra Cristo. Todos esos hombres y mujeres que están viendo este programa y que han repudiado a Cristo y que ofenden a su iglesia, a su doctrina, a sus seguidores, prepárense, porque para ustedes no va a haber cielo, habrá infierno y habrá condenación eterna de tu alma, porque aunque Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él se salve, tú no quisiste creer en Él, tú no quisiste buscar a Dios, tú te fuiste al lado contrario, te fuiste contra Dios. Y entonces, el día que te mueras, porque te adelanto que te vas a morir, no vas a poder gozar de la salvación de tu alma ni la redención de tu persona. Y no vas a poder conocer a Dios porque tú lo repudiaste en vida. Por lo tanto, si en vida lo repudiaste, no te espera otra cosa más que la de aquí. Dice, la causa de la condenación es esta. Aquí dice, no soy yo el que está diciendo, porque hay unas viejas muy locas, unas chanas y unos maclovios, unos viejos mirones, que luego dice, ese padre Arturo me cae gordo porque nomás regaña a la gente, nomás habla muy duro de las personas. Pues sí, pero mentiras no son. Me echas malo porque te harta, porque te cala, porque es verdad y no me interesa. Yo no vine a darle gusto a la gente. Vine a predicar las cosas de Dios como son y como van. Y aquí dice el Evangelio capítulo 3, dice, la causa de la condenación es esta. 2 puntos dice. Habiendo venido la luz al mundo, Cristo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, o sea, tú merengues, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras son hechas según Dios. ¿Ya entendieron, hermanos? La condenación consiste en que tú, que estás viendo esta misa, fíjense, hay algunos de ustedes que hicieron su bautismo, su mamá los llevó a la primera comunión, hasta tienen su foto con su velita y su Biblia, aparecen almas de Dios y hoy son el diablo. De verdad, yo el otro día fui a una casa de una señora muy buena gente que ahí me invitó y que fui, tenía la foto ahí de 3 de sus hijos con su primera comunión ahí, su velita y su Biblia ahí, así muy así. Muy bonitos se veían. Ay, pero los vieran ahorita. Son el diablo encarnado. Esas 2 viejas y un hombre. Son 2 hijas y un hijo.
son el diablo. Hablan pestes de los sacerdotes, de la iglesia, no comulgan, andan en corrientes muy locas, zafadas, y dices, ¿pero qué pasó aquí? Pues pasó lo que dice el Evangelio, dice, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Así es, hoy hay personas que pudiendo hacer sus obras buenas, le sirven a Satanás haciendo las obras malas. Todos los que se dedican a robar, a secuestrar, a matar, a delinquir, a estafar, a engañar, a violar, a jurar en nombre de Dios en vano y a faltar a todos los mandamientos, son las obras de Satanás, y tú que las estás haciendo no te vas a salvar. Aunque digas lo que digas, y que mi mamá y que mi papá, a mí muchas personas me dicen, ay, mi mamá, tanto que rezaba, uy, padre, mi mamá era de la hermandad, y mi mamá era del grupo de la Divina Misericordia, y mi mamá era devotísima del Sagrado Corazón de Jesús. Allá en mi pueblo, déjenles cuento, en Mesticacán, ahora el primer domingo de septiembre es la fiesta del Sagrado Corazón, para que vayan hablando de la película Bendito Corazón. Se traslada la imagen del Sagrado Corazón de Jesús desde un mes antes, va a todos los ranchitos de mi pueblo a visitarlos, y luego el último día, el domingo 1 de septiembre, primer domingo, entra al pueblo. Y pues yo ahí en el pueblo más o menos sé cómo andan las familias, ¿verdad? Más o menos sé qué familia es una y qué familia es otra. También a mí me han de juzgar, ¿verdad? Hay de todo. Y en un pueblo todos nos conocemos para bien y para mal. Y todos inventamos cosas buenas o malas de los otros también. Bueno, y a mí me toca ver que cuando va pasando el Sagrado Corazón de Jesús en Andas, hay unos viejos y unas viejas que son bien malos, pero malos, malos, malos. Se robaron herencias, se metieron con quien no debían, dejaron a la mujer por otra, dejaron al viejo por otro. Andan metidos en ondas que no tienen nada que ver, no te ayudan ni el saludo te dan, mucho menos te invitan un pan. Pero pasa el Sagrado Corazón de Jesús y viva el Sagrado Corazón de Jesús, y viva, y viva, y viva, y lloran, y ahí casi hasta uno dice qué buenas personas son. No es cierto. Por eso lo que habla son las obras, dice. Todo, dice, porque habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Así que todas las personas que están viendo este tema, y aunque tengan su primera comunión y su confirmación y su bautismo, si en la vida no siguieron las obras de Cristo, no va a haber cielo para ustedes. Nada de que se arrepintió en el último momento. En el último momento, después de haber vivido una vida de ingratitud, una vida de sinvergüenzadas, una vida de porquería, una vida de robos, de estafas, de violaciones, una vida malvada, mendiga, fea, horrible, horripilante, sin comunión, sin confirmación. ¿Tú crees que en el último momento se va a arrepentir de toda la maldad que hizo? Si ni siquiera ya piensa. Muchos que están arrepentidos en el último momento, yo los veo en el hospital, ya no pueden ni comer, ya no saben ni cómo se llaman. Llega su hija y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Ay, mamá, papá, pues soy Chana. ¿Cuál Chana? Tu hija. Y el enfermo, ¿Chana? ¿Quién eres? Chana, mamá, papá. ¿Ustedes creen que un enfermo así se va a arrepentir si ya no sabe ni cómo se llaman sus hijos? A veces ya no sabe ni cómo se llama él. Y ya, se arrepintió en el último momento. Se fue al cielo. Sí, era una bestia. Era un seguidor de Satanás. Era el diablo encarnado. ¿Usted quién es para juzgar a las personas? Yo no soy nada. Yo no soy nadie y yo no soy juez. Pero hay un justo juez que se llama Dios nuestro Señor, y el justo juez solamente te va a dar a ti lo que te merecen según tus obras. Y ese viejo o esa vieja que habiendo venido la luz al mundo, a su vida, ellos prefirieron las obras de las tinieblas y las obras de la maldad, no va a haber ningún Dios, ningún bien, ninguna salvación, ni nada. No, pues ¿cómo? No se vale. ¿Cómo es posible que una persona toda su vida trate de portarse bien, llegue al cielo de acuerdo a las bendiciones que Dios le da, y se muera otro y Dios le dé lo mismo, nomás porque se arrepintió en el último momento? No, así no son las cosas. Yo les quiero invitar, hermanos, de todo corazón, que se refugien en Dios, y que si llevan una vida de bien, aunque parezca que van contra todo el mundo, sépanse que no, y que aunque somos poquitos los que seguimos a Cristo, más o menos como Cristo nos dejó, al final
tendremos nuestra recompensa, mayor que la de cualquier otro. Ahorita los hombres pueden tener dinero, casas, tierras, belleza, poder, pero eso se acaba cuando se mueren las personas. Y aunque se enfermen y tengan dinero, hay enfermedades que no se curan con todo el dinero que tienen. Así que no se preocupen, ustedes sigan caminando de acuerdo a las obras de la luz, que son las obras de Cristo. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes, un gusto de verdad a todos saludarles, decirles que si nos quieren ayudar con alguna cooperación, estamos restaurando el Sagrado Corazón de Jesús. Es una obra maravillosa y lo estamos haciendo gracias a ustedes, a las donaciones que nos mandan aquí a través del super chat o del super gracias en YouTube, o también por las estrellas que nos mandan en Facebook. Pero si quieren hacer una transferencia o un depósito a través de Telecom Telégrafos o del Banco Santander en México, tenemos esta cuenta. Nos la pueden pedir en este número que aparece en pantalla por un mensajito de WhatsApp. Llamadas no podemos contestar, son muchísimas, pero un mensajito y les mandaremos la cuenta. Dios les dé muchísimo más de todo lo que ustedes me han dado a mí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y quédense a misa, La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A continuación la misa, como todos los días, para ustedes a través de YouTube y a través de Facebook. Hasta mañana. Dios los bendiga mucho. Bienvenidos hermanos a esta misa tempranito, miércoles, donde vamos a pedir por nuestro querido México, por todos los países de América, de Europa, de Asia. Vamos a pedir un ratito más por las intenciones de todos ustedes que ponen aquí en el chat en vivo por YouTube, las personas que hacen algún donativo por vía YouTube y las personas que también en su corazón tienen algún problema en este momento difícil. Sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos la misa. Buenos días, tengan todos ustedes otra vez bienvenidos. Pedimos del pueblo de Acatlán, donde estoy yo,
desde donde transmitimos esta misa, Acatlán, La Monera, Pochahuisco, Topiltepec, Viramontes y Mazatepec. Y claro, la misa es por ustedes, que amablemente piden esta celebración y la viven y la comparten. La misa es por ustedes. Vamos a comenzar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedirle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás
Qué bueno es el Señor, aleluya. Haz la prueba y verás. Qué bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que Él crea en Él, para que el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta:
Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momento. Una de las cosas que más hacemos las personas es juzgar a los demás, es condenar. Juzgar y condenar son primos. Dice nuestro Señor, dice el Evangelio de San Juan, Dios Padre envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Es decir, Dios no vino a condenar al mundo, mucho menos a juzgarlo. Algún día vendrá Dios a juzgarnos, pero no en este momento todavía. Lo que nos quiere decir hoy el Señor es que Dios vino a salvar al mundo, a salvar. Y cuando decimos, no estamos diciendo que solamente es una salvación para cuando alguien se muera, ¿no? Pues ya se murió. Y luego decimos, Dios la haya perdonado, que ojalá Dios la haya salvado a esa persona o a ese señor. Dios lo haya salvado. La salvación que Dios ofrece no solamente es la salvación del alma. Claro que algún día nos vamos a morir y muy probablemente si usted cree en Dios, si usted vive como Dios manda, se va a salvar. Pero si la salvación de la que nos habla hoy San Juan es otra, es la salvación de nuestra propia vida. Nosotros vamos por la vida caminando y vamos viendo cómo es la vida. Unos van por los caminos de Dios, van portándose bien, respetando a los demás, luchando por vivir un matrimonio como Dios manda, respetando a su esposa, a su esposo, cuidando de que sus hijos aprendan los caminos de Dios. Y entonces van salvándose poco a poco a lo largo de la vida. Pero hay otras personas que andan perdidos, algunos por ignorancia. Desde niños quizá crecieron en un ambiente muy, muy complicado, donde ni su mamá ni su papá vieron para que ese niño, esa niña, fueran por los caminos de Dios. Entonces esa niña un día va a ser una señora, ese niño un día va a ser un hombre. Y si en esta vida esa persona nadie le dio a conocer las cosas de Dios como eran, se perderá. Y será un sufrimiento terrible para esa misma persona, porque miren, a veces nosotros pensamos o vemos mucha gente sonriendo. Vayan a una fiesta, ¿verdad que las fiestas son la mejor expresión de la hipocresía de la gente? O díganme si me equivoco. ¿Qué vemos en una fiesta? En una fiesta en la ciudad vemos gente muy bien vestida, muy maquillado, lleno de alhajas la persona, carcajadas, tomando vino, regalando regalos que no tienen para pagarlos. O sea, las fiestas son la manifestación, una de las manifestaciones más grandes de la hipocresía del hombre y de la mujer. Aparentamos hacer y tener lo que no tenemos y lo que no somos. Miren, yo conozco muchachos que en algunas parroquias, en esta no, allá en parroquias de China, donde el muchacho y la muchacha se quieren casar, ¿saben para qué? Para hacer un fiestón, no. Pero que el pueblo se acuerde del fiestononón que hicieron. No tienen dónde irse a vivir, se van a vivir con la suegra, no tienen una cama, no han comprado la plancha ni el burro de planchar, pero la fiesta, híjole, qué barbaridad. Y entonces se nos olvida la finalidad del matrimonio. Por ponerles un ejemplo, pero aquí nuestro Señor habla, dice, el que crea se salvará, porque Dios no vino a condenar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este mundo a veces nos vamos por las cosas secundarias y nos olvidamos de las cosas primarias. Y una cosa primaria, como es alimentarse, como es caminar, como es poder vivir, es las cosas de Dios. ¿Quién se va a salvar? El que se acerque a Dios, el que vive como Dios manda. Por eso aquí dice, todo el que aborrece el mal, dice,
es amigo de la luz. El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Yo tenía agendadas bodas, 15 años, 3 años, bautismos, y pues todos están preocupados, pero no están preocupados por si se van a casar o por si se va a dar el bautismo. ¿Saben por qué están preocupados? Porque no pueden hacer la fiesta. Ese es el problema y están, ay Dios mío, ¿qué hacemos, Padre? Y entonces yo digo, bueno, entonces lo importante era recibir de veras la gracia de Dios. Lo importante de veras era vivir como Dios manda. Y la verdad es que no. La verdad es que lo importante es la fiesta. Y como no la puedo hacer, pues mejor no me caso. O me caso en unos meses. ¿Cómo ven ustedes, ¿Sí andaremos buscando las cosas de Dios? ¿O andaremos quedando bien con el mundo? Vamos a cuidar eso porque no solamente les pasa a estas personas. Yo les digo a mucha gente, vamos a poner otro ejemplo de las fiestas. Miren, cuando ustedes se casan o se bautizan, ¿cuántos van a la misa? 10 gentes. ¿Cuántos van a la boda? 200. Andamos muy lejos de lo que es el camino de Dios. Y eso habla de que andamos por los caminos del mundo, no por los caminos de Dios. Por eso, el que camina por la luz, su camino se iluminará. Y el que no, su camino se oscurecerá. Por eso después en un tiempo vienen todos esos reclamos. A mí me llega mucha gente y muchos escritos por WhatsApp que ¿qué hago, Padre? Mi esposo, fíjese mi esposa, fíjese que esto y que lo otro. Y entonces uno les pregunta, ¿cómo es tu vida en relación con Dios? Pésima, muy mal. No iban a la iglesia, o uno iba y el otro no iba. No rezaban juntos, no, nada. Ella se enamoró del hombre y él se enamoró de la mujer y se olvidó de Dios. Y entonces ahora que tienen años juntos se dan cuenta que ahí no hay nada. Y vienen los problemas y entonces el padre Arturo parece que tuviera pócimas para quitarles lo atarantados, pero no existen. Eso es consecuencia de no haberse casado como Dios manda, sino haberse casado como el mundo manda. Y por eso andamos por los caminos de la oscuridad y de las tinieblas, no por los caminos de Dios. Y cada quien va haciendo con su vida y va viviendo las consecuencias de sus decisiones. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a responder: Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su finalidad al Señor. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados para los hombres, oremos al Señor. Jesús resucitado. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no sientan abandono y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra parroquia, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de esos niños, oremos al Señor. Pedimos por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración y que viven con nosotros esta celebración, todas sus intenciones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, un momento.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo da la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a nosotros a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos una inclinación de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amado por el Señor.
Nos ponemos de pie, oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí en misa con nosotros, acompañándonos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por suscribirse a este canal que es al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Muchas gracias y excelente día miércoles para todos. Hasta la próxima. Bueno, hasta mañana. Gracias. Bueno, pues nada, estamos bajando ahora la Castellana. Al mero centro de Madrid. Estamos viendo nosotros allá al fondo algunas iglesias y también esta avenida que nos va a llevar hasta la parte del Prado, así se llama. Y bueno, estamos viendo una edificación hermosa que es la Plaza o el Palacio Real, ¿no? Hablando del tiempo de los reyes. Hay que recordar que Madrid es una, ¿cómo les diré? Es una ciudad relativamente nueva. Estamos hablando de una ciudad del siglo IX. Quiero mostrarles más para acá. Miren, vénganse por favor. Madrid es una ciudad del siglo IX que es como el límite entre lo que es el sur de España, que estaba dominado por los musulmanes, era un califato, y también de aquí para arriba eran los reinos cristianos, ¿no? Castilla, León, todos estos reinos del norte de España. La medida va a ser Madrid. Entonces vamos a caminar, vénganse por favor. Palacio Real, 3.407 habitaciones, es el más grande de toda Europa occidental. Y bueno, pues aquí está un oso, a ver si no se asustan con el oso, está medio chaparro, ¿sabe cómo está? Pero bueno, es parte del show del centro. Quiero platicarles que este era el Palacio de los Reyes de España, hoy un lugar de residencia de los reyes. Hoy ya no viven aquí los reyes vienen a atender embajadores, atienden a personas que son invitadas por parte del primer ministro de España, porque hay que distinguir que hay rey y hay primer ministro, ¿no? Pero ya los reyes tienen algo más como de no de adorno, pero sí ya no tienen tanta injerencia en los asuntos gubernamentales. Entonces este es el Palacio Real y nosotros vamos a poder entrar a una entrada
por la cual entran los grupos, ¿no? Entonces vamos nosotros viendo lo que es la Plaza de la Armería. Vamos para allá. Vénganse, por favor. Hay muchos grupos, hay muchísima gente. De hecho, ahorita donde bajamos en los camiones no había espacio. Es muchísimo el turismo que estamos viendo nosotros en Madrid. Quiero que avancemos porque vamos a ir nosotros a ver un poquito abajo el río Manzanares, a partir del cual surge la ciudad de Madrid. Acuérdense, Madrid nace en el siglo IX como ciudad. Hay algunas poblaciones pequeñas, pero bueno, la ciudad más importante cerca de Madrid era Toledo. Toledo es la ciudad más importante que también vamos a visitar. Bueno, pues vamos a continuar, que hay muchísima gente, miren nomás, todos formados, se quieren entrar, pero ahí vamos nosotros también en medio de tanta gente. Es un gusto estar con ustedes, está haciendo poquito frío, nomás que yo me hice el valiente, pero realmente es muy agradable el clima para nosotros. Vamos a continuar. Nosotros vamos a encontrar ahí varias esculturas importantes, entre ellas vamos a encontrar a Moctezuma, fíjense nomás, Moctezuma, aquel personaje tan importante de nuestra cultura, el último emperador romano. Y aquí tenemos nosotros un reloj del sol, si lo ven en medio ustedes. No había, claro, electricidad en ese tiempo. Y también tenemos las más de 1300 habitaciones del rey. ¿El rey viene aquí? Sí viene, algunas veces viene. ¿A qué viene? A recibir embajadores, a atender asuntos de importancia, a recibir algunos primeros ministros o presidentes de algunos países. Y bueno, aquí tenemos nosotros lo que es el Palacio Real. Y antes de este palacio, bueno, pues aquí existía la Casa de los Reyes, que no era tan grande como hoy la tenemos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver nosotros esas lámparas doradas adornadas. Miren nomás qué hermosas están. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos a San Juan de Ávila, vamos a ir a Ávila nosotros, pero nosotros tenemos una escultura muy hermosa, San Juan de Ávila, uno de los santos españoles. Y bueno, pues aquí también tenemos una parte lateral de lo que es la Catedral de la Almudena, ¿no? También nosotros tenemos esto. Otro santo español, Santo Antonio de Claret, quien fundó los claretianos. Miren nomás. Vamos cruzando aquí por Madrid, muy a gusto. Estamos enfrente de la catedral. Miren nomás qué belleza del lugar. Es muy hermoso andar en estas calles. Vamos a caminar. Venga. Esta es la calle Mayor, la calle más grande del antiguo Madrid. Hoy Almudena. Almudena se le llamaba Almudena, antes se le llamó así primero a Madrid porque era pues un pueblito pequeño. Y esta fue como la primera calle que existió de la antigua Almudena de Madrid, ¿no? Ahora pues Madrid es enorme y por eso se llama la Gran Vía, es como la calle grande, ¿no? La calle grande de Madrid. Y nosotros, bueno, pues realmente por eso se llama la Gran Vía. Se llama la Gran Vía porque antes eran calles muy pequeñas. Miren, volteen para acá, por favor. Miren, vean, son calles pequeñitas, ¿no? Estamos hablando de muchas. Y ahí tenemos la iglesia catedral castrense. ¿Qué quiere decir eso? Es de los militares, ¿no? Cuando se llama iglesia catedral castrense, es una catedral, una iglesia especial para los que son militares o para las fuerzas militares. Muy bien.
la Catedral Castrense. Y calle del Sacramento, si ustedes ven ahí dice el letrero, era una calle muy importante, muy grande en ese tiempo, hoy es un callejón, ¿no? La calle del Sacramento era la calle, una de las calles más importantes, y la calle Mayor, así le llaman hoy, ¿no? A esta calle enorme. Larga, más que ancha, larga, era lo importante de este lugar. Cuando ustedes vean un edificio como este con banderas, quiere decir que es un edificio civil, un edificio oficial, un edificio de gobierno. Puede ser museo, puede ser secretarías, puede ser oficinas, puede ser embajada, puede ser lo que sea, pero cuando vean banderas, miren, aquí está una y allá está otra. Y así va a haber muchas casas con muchas banderas recordándonos que es un lugar oficial o un lugar de gobierno o de algún país. Estamos viendo la Plaza de la Villa con todos los escudos reales. Miren, hay que recordar que España es un país que se formó de varios reinos, entonces había reinos al norte y había reinos al sur. Entonces, a veces en algunas plazas era muy importante tener alguna casa, algún rey o alguna persona importante, y por eso hacían esta casa o esa, y obviamente la iglesia, ¿no? También allá tenemos una parte de la iglesia y también un museo, y algún monumento también, algún personaje importante también, ¿no? Bueno, pues es muy hermoso este lugar, esta Plaza de la Villa, hermosa que está. Son esquinitas muy maravillosas, muy hermosas también. Tenemos esa edificación del siglo XV, fíjense nomás ustedes, ¿eh? Hay una torre defensiva, eso que se ve ahí es parte de la casa, es una torre de defensa, pues para defenderse, siglo XV, es de lo poco que queda del siglo XV. Y luego allá abajo tenemos lo que es el palacio del sobrino del cardenal Cisneros, que es muy importante ese cardenal Cisneros, allá al fondo, un estilo plateresco, o sea, muy sobrio, cambiando ya del siglo XV, muy sobrio, esa parte donde tenemos nosotros la edificación. Hay que recordar que esto se llama la Plaza de la Villa. ¿Por qué la Villa? Villa quiere decir pueblo, pueblo. Entonces, Madrid era un pueblo. Estamos en la parte más antigua del pueblito Madrid, llamado Madrid, ¿no? Y nosotros tenemos aquí adelante, aparte de lo que es la casa de tipo de herrería muy antigua y plateresco, también tenemos aquí otra parte del rey Carlos V, ¿no? No el de los chocolates, sino uno de los reyes católicos que va a instaurar aquí los Habsburgo, que es otra dinastía que van a ser también en estas partes de Madrid. Hay que recordar que Madrid no nace siendo capital, nada nace siendo, realmente todas las cosas se van haciendo, no es raro que algo nazca así, sino que se va haciendo el ladrillo y la piedra, ¿no? Se va usando ladrillo, se va usando piedra. Ladrillo siempre es barato, es resistente, soporta, entonces el ladrillo era más barato, y entonces se adorna ladrillo con piedra, que es lo que encontramos aquí, parte de la casona del reinado de Carlos V, de la dinastía de los Habsburgo. Aquí encontramos todo esto en esta plaza hermosa de la Villa. Muy bien. Les dejo unas imágenes de aquí y ahorita vamos a contar todo. Y a todos los generosos también hay. Pero esto no tiene nada que ver porque un señor codo viviera aquí, sino por la forma del codo de estas calles, ¿verdad? Pero yo creo que estaría muy bien si tuvieran alguna iglesia con olor. Las madres viven allá atrás, es un monasterio de ellas, son de clausura. ¿Qué quiere decir eso? Que es una entrega total a Dios en la oración. Y bueno, pues esta iglesia que miren, véanla ustedes, es una iglesia muy sencilla que la tenemos a un lado de la calle del Codo. No se les olvide, cuando vengan a Madrid, les compran unas galletitas. Nosotros vamos a venir al ratito a comprarlas. Ahorita no alcanzamos por la premura del tiempo y de la grabación, pero vamos a venir a comprar más tardecito unas galletitas.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Muchas tiendas, muchos lugares muy interesantes en todos estos lugares. Y bueno, mucha comedera. Nomás que andamos temprano. Si no estuviera que esto así de gente comiendo, ya ven que casi no nos gusta comer. Pero al ratito vamos a ir al, ¿cómo se llama? Al jamón ibérico. Y vamos a entrar aquí, a ver a dónde, vénganse. Ay, Dios mío, a ver, como que es comedera aquí. Vénganse.